Pero, pero tiene razón, un poco mucho de razón. Faltan muchas cosas aquí en México, no solo educación. Falta comida, falta organización, falta, bueno, más bien sobra, corrupción que debe ser eliminada. Hay muchos problemas. La educación, yo creo que sí, si no es el más importante, es uno de los más importantes, diría yo, porque la población, es que es parecido a lo que dijo él, las personas, si tienen una educación buena, si tienen principios, sobre todo respeto, solidaridad, todo, en, en ese proceso eliminas otros problemas como ya lo decíamos, la corrupción, la violencia, los asaltos, los robos, todo eso, porque ya tienen esa educación y tienen esos valores que no les va a permitir hacer esos actos. Que no es lo único que se necesita, porque también se necesita pues apoyos económicos o un mejor empleo, un mejor salario, mejores incluso oportunidades de trabajo o de estudio para que las personas puedan crecer, para que se puedan educar precisamente y bueno, darles educación de calidad, porque de nada sirve dar educación si es una educación mala, ¿no? Sí, claro. Ten- bueno, teniendo en consideración, sí, México, por lo menos México, mm, es muy rico, tiene muchísima riqueza. Sus Claro. tierras son fértiles, es un gran clima, Clima variado. demasiadas playas, un gran turismo que pueden venir acá a México, Ujú. pero si tenemos en consideración, y yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene México es la educación. Y hay Sí. personas, por lo menos en todo el tiempo de trayecto que, que, que se lleva a México con la educación, hay personas que quieren invertir en ella, algunos lo logran en unas partes, pero no todos disponen de esta increíble educación. Hablamos de que por lo menos las personas que tienen muchísimo más ventaja son aquellas que tienen el dinero para poderse formar en educación de la forma pues más Ujú. accesible e incluso pueden hasta salir con trabajo. Tal caso es el TEC de Monterrey, que es una de las mejores universidades que tenemos aquí en México, pero es muy cara. Y Ujú. bien, por lo menos el gobierno no se anima a lo que es invertir en la educación. ¿Por qué? Porque no es un trayecto que se vea frutos del día, de la noche al día, sino que para ver sus frutos tienes que esperarte demasiados años. Sí, Tienes sí, que sí, esperarte unos 10 20 años. Y es entonces, un proyecto muy, muy a futuro, realmente. No vas a obtener resultados, como tú dices, hasta dentro de mínimo 20 años. claro, Pero vale la pena, sinceramente. sí. También podemos hablar que siempre existe esta parte de deslindarse, ¿no? Por lo menos, no sé, yo supongo que sí. O por lo menos también en la audiencia, no sé si les ha tocado, que han estado en clases, primaria, secundaria, en cualquier nivel en el que estén, en el cual le hacen preguntas al profesor sobre la educación, sobre eh, la ética, los valores y todo eso. Los Ujú. profesores siempre se deslindan de, no, es que eso te lo enseñan en la casa. Llegas, Sí, sí, sí. no sé cuál es el caso de sus padres o todo eso, se los pongo a su criterio. Llegan con los padres y los padres son los que dicen, no, es que eso te lo enseñan en la escuela. Y existe ese deslindamiento de las dos partes que el hijo crece con su propia perspectiva en lo que es la educación. Ajá, Sí, bueno, claramente es... también es un poco culpa de los papás, o bueno, no, más bien culpa de los abuelos, de la tercera todavía generación que no tuvieron, bueno, México pues ha tenido un lento
progreso en cuanto a algunos valores, incluso hace muchos años, pues existía, y aún existe, la famosa frase de el que no tranza no avanza. Y esa era la educación de México, mucho basado en los antivalores Sí, claro. que aún tienen repercusiones ahora, ¿no? Que Ujú. los papás eso le enseñan a los hijos y ahora los hijos, pues ya grandes ya les enseñan a sus hijos. Por una parte sí siento que hay un tipo de despertar, ya como que la situación en cuanto a educación ha mejorado Sí, bastante, claro. no, pero todavía nos falta mucho y yo creo que si tú eres un niño o si tú eres ya un joven adulto, que está pasando por eso, que ve que sus papás pues no le enseñan, porque yo creo que es más responsabilidad de los papás que de la escuela, el de los valores, aunque sí te lo deben de reafirmar en la escuela, pues principalmente tus papás son los que deberían, ¿no? Pero bueno, hay de casos a casos. Si hay esas personas y que ven que sus papás no se los enseñan, pues yo los invitaría a que rompan esa cadena, a que digan, no voy a hacerlo igual, porque ¿por qué hacerlo igual? Y con eso, influenciando a tu propio círculo, yo creo que vas a poder mejorar, ¿no? Un poco la situación, al menos dentro de tu círculo, y yo creo que eso es una gran victoria.